escenario bélico, Sin duda, bélico en la sin escena duda. política. Le quiero preguntar al diputado nacional Ricardo López Murphy. Muy buenas noches, diputado. ¿Cómo ve esto usted? Porque usted también lo han acusado como partícipe necesario por ser de la oposición y porque también usted utiliza un lenguaje apasionado, un lenguaje sin eufemismos, e incluso en algún momento lo acusaron de impulsar eso de nosotros o ellos. ¿Cómo ve esto? ¿Por qué hace esto el gobierno encabezado en este caso por Cristina? En todos los regímenes totalitarios hay esta idea de que los que discrepan son profetas del odio. Acuérdese que en el régimen soviético se los mandaba a neuropsiquiátricos, claro, a los que no acordaban con el gobierno. En Venezuela, en Nicaragua, hay legislaciones de odio, o sea, donde usted puede encarcelar o prohibir participar en la elección a gente que no está, digamos, en acuerdo con el gobierno. El límite para mí es muy claro. Hay que respetar la Constitución, hay que respetar la división de poderes, hay que respetar la autonomía de la ciudad. Yo lo dije muy claro, los que respetan eso y los que no lo respetan. Y sigo manteniendo. Y además, para que les quede claro a todos, no nos van a callar con las amenazas. Nosotros no nos vamos a callar, no estamos dispuestos a resignar nuestro derecho a exponer, a competir, a señalarle al país nuestra mejor visión de qué es lo que hay que hacer y nuestra censura a actos que en muchos casos se apartan de la Constitución y de la ley, o en muchos casos son actos de corrupción. Lo único que falta es que vamos a callarnos de esas cosas, bajo ningún aspecto. Ricardo, hoy Cristina sugería que, bueno, ella se junta a hablar hasta con lo que piensan distintos, que recordaba su reunión con Melconian, y bueno, desde el oficialismo están intentando hablar o instalar la idea del acuerdo, del diálogo político. ¿Usted qué piensa y si es proclive, Juntos por el Cambio, a juntarse para dialogar? Mire, yo hoy estuve sentado en el Congreso y ahora después del programa voy a volver durante muchas horas escuchando a diputados del oficialismo y de la oposición. El lugar natural de la democracia para dialogar, conversar, debatir es el Congreso. Yo me la paso adentro del Congreso, entonces ahí hay todas las facilidades, todas las oportunidades y debo decir, hoy pronuncié un discurso muy fuerte. Estuvo dentro de lo que era esperable, no les gusta a ellos y obviamente genera el aplauso de la oposición, pero eso ocurre en todos los parlamentos del mundo. Ricardo, ¿y habló muchas veces con Cristina Kirchner en el Congreso? ¿Se la cruzó? No, ¿Es una persona afable, que construye diálogo, consenso? En el Congreso no, ella está en la Cámara de Senadores, yo estoy en la Cámara de Diputados, pero yo no tengo ningún inconveniente de dialogar. Dialogo con todo el oficialismo en las comisiones, en el recinto. Es decir, el que ha seguido la vida parlamentaria sabe que es inevitable ese diálogo y el intercambio de opiniones. Además, así es como se hacen las leyes en Argentina. Seguro. Ahora, hoy, diputado López Murphy, pasó algo muy particular. Usted, a través de un tuit que hizo carrera y que generó un debate y una polémica realmente muy grande, marcó una posición muy fuerte respecto de esos aplausos, esa celebración que hicieron los diputados oficialistas cuando consiguieron el quórum, ¿no? Habló, aplauden, ahí lo tenemos al tuit. Ahí están, festejan el quórum para tratar la prórroga y el aumento de impuestos. Festejan seguir robándole a los argentinos para mantener un Estado ineficiente. Miserables. Bueno, realmente ha generado una cuestión realmente muy fuerte. Lo tenemos a su intervención también. A ver, ahí está. Acá está cuando aplauden celebrando esto del quórum. La verdad que es increíble que se aplauda esto cuando una medida absolutamente en contra de cualquier tipo de productividad, desarrollo y en contra de los trabajadores, entre otras cosas, además de las pequeñas y medianas industrias, ¿no? Absolutamente. Además, fíjese una cosa, yo hoy lo conté en la intervención en el recinto, que si la consiguen vale la pena. El presidente Perón, año 74, el impuesto a las ventas se cambia por el IVA y pasa la tasa del 11 al 13% y derogan el impuesto a las actividades lucrativas. Sí. Hoy
en vez de una tasa del 13 tenemos una tasa del 21 y el impuesto a los ingresos brutos derogado en aquella oportunidad son aproximadamente 12 puntos más. Hemos pasado de un impuesto de 13% a un impuesto de 33% y lo único que se le ocurre es seguir subiéndolo. Y aplaudir. Bueno, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que esperan que yo haga? Sí, además, las cosas hay que ponerlas en perspectiva. Usted viera lo que son las respuestas. Bueno, ahí estaban hablando de la posibilidad de diálogo. Una cosa es el diálogo, el poder dialogar, y otra cosa es debatir adentro del Congreso. Está bien, el ámbito natural para intercambiar es el Congreso, pero me parece que cuando se está pidiendo una convocatoria al diálogo, lo que se pide es algo donde las partes tengan que ceder. ¿Usted ve algún margen, resquicio para que en esta circunstancia tan crítica, tan sensible, estén dispuestos efectivamente a ceder algo? Mire, hoy entra a la noche el presupuesto general de la República. Sí. Si hay una ley, que es la ley de leyes, si hay un lugar donde dialogar y conversar, es en ese tema. Yo he pedido ayer en la intervención frente al jefe de gabinete que hagamos un tratamiento serio del presupuesto, no a la carrera y en una jornada de agravios, sino convoquemos a cada ministro para que explique su presupuesto, a cada jefe de ente autónomo, a cada presidente de empresa estatal, al ministro de Interior para ver el programa con las provincias y hagamos un debate que es el que corresponde, el que le interesa a la ciudadanía, que hagamos, que pongamos un presupuesto que le sirva a la nación, le dé credibilidad, le dé en última instancia un mapa de ruta. Yo creo que hay que tener cuidado. Esto del diálogo, como si fuéramos cuates o amigos, no es el problema. Acá somos representantes de opiniones diferentes en la política argentina. Seguro. Y estamos dispuestos a ir a la actividad más constructiva posible en el presupuesto para hacer que el presupuesto sea el más sólido posible. Una pregunta del Nadie está más interesado que nosotros en que tengamos una política responsable. Recién se lo preguntaba Milei. El presupuesto habla 2023 de bajar la inflación de una manera impresionante de 100 a 60, que igual es un desastre, ¿no? ¿Se puede bajar de 100 a 60 la inflación en un año? Bueno, y habla de una devaluación enorme. Sí. Yo no lo he podido leer porque he estado encerrado en el recinto desde las 11 y pico hasta hace un momento que vine para acá. La verdad que no he podido concentrarme en otra cosa que en los discursos del oficialismo y de la oposición. Lo voy a leer el fin de semana y ahí le voy a contestar. Está muy bien. Bueno, Johnny, ha llegado el momento. Te agradezco muchísimo. ¿Sabes qué? Y te dejo tranquilo. Celebro salir un poquito de Copitos Gate y retomar un poco la agenda de la gente. Yo recién lo charlaba en mi programa. Está bien, seguiremos hablando, el odio y todo eso. En algún momento, yo te digo, viste que me tomé 3 días porque nada, pasaron cosas, no importa. Cuando vos ves todo te abstraes un poquito. Te tomás distancia. No lo podés creer, Alfredo, te juro, no, y me hago cargo como periodista también. No podés creer que estamos en otra sintonía. Sí. Te juro por mi vida que creo que Débora fue la primera que lo dijo. No nos dejemos copar la agenda, son muy buenos para eso. Son dos agendas, lo decíamos creo que el último pase que hicimos juntos, que hay dos agendas en paralelo. La discusión política que va por un lado, la de la gente por el otro, en paralelas que no se tocan, y nosotros los periodistas creo que tenemos la responsabilidad de intentar que en algún punto confluyan. Está perfecto hablar, es muy grave lo del magnicidio, es muy grave lo del atentado, hay que seguir hablando del tema, pero no dejarnos copar 100% la agenda, porque que ayer haya salido el dato de la inflación, 7%, y hablar, me hago cargo de todos, poquito de eso y mucho de Cristina, terminamos siendo funcional al kirchnerismo. Igual, Johnny, me parece que estás bien rumbeado, porque vos hablás de inflación, por ejemplo, y la gente no es tonta. La gente nos engaña, obviamente el hecho contra Cristina Kirchner es tremendo, pero cuando vos veis los últimos sondeos, la prioridad, la mayor preocupación de los argentinos es la inflación. Después viene el empleo y después viene la seguridad. No está la justicia. Obviamente es un tema importante y lo tenemos que tratar, pero la gente no es tonta. Era un comentario... De todas maneras, Johnny, quiero decir algo. No crean que porque van a dejar de hablar de los copitos van a ser percibidos como alguien que no está generando violencia. En la medida que des información pura y cruda de lo que está pasando, vas a ser percibido como un agente violento. Vamos a seguir siendo odiadores. Esos son los datos que molestan. Como molesta Luciani leyendo una presentación de la Fiscalía.
sin duda. Seguiremos siendo odiadores. Sí. Johnny, abrazo grande, Chau. bienvenido y muchísimas gracias. Chau, chau, muchísimas chau. gracias por todo. Mira, si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 47 87 4400 o al WhatsApp 11 62 63 5877. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 15 62 63 5877. Cabildo 2114, casi juramento. Un encuentro increíble de Cristina con curas del tercer mundo, curas de la opción por los pobres, con una cantidad de declaraciones que vale la pena analizarlas porque, bueno, marcan el rumbo que le quieren dar a la política y para eso tenemos el informe riguroso de Débora Plaja. Bueno, hasta ahora el efecto de victimización que intentó Cristina Kirchner no dio demasiado resultado respecto de sus adláteres. Por eso decidió salir ella misma hoy a escena, lo hizo en el ámbito del Congreso, se rodeó de curas villeros y con la voz quebrada, una vez más, habló del ataque contra su vida. Lo compartimos y después analizamos por qué lo hizo en este marco. Yo quiero agradecerles, en primer lugar, que hayan venido todos y todas. Yo quería que mi primera actividad pública, por así decirlo, o fuera de un despacho, fuera con ustedes. Yo siento que estoy viva, por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerlo rodeado de curas, por los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas, de hermanas religiosas. Me hubiera gustado que estuvieran mis amigas las carmelitas de San Nicolás, pero no pueden porque son de clausura. Bueno, Cristina lloraba, Parrilli lloraba, bueno, de este modo recordaba ella un episodio naturalmente muy penoso, que es el ataque que sufrió contra su persona. Pero me parece interesante, Alfredo, mira, ella lo que intentó fue darle un perfil místico a el momento que está viviendo, hablar mucho de la religiosidad, del catolicismo. Me parece que esa combinación de populismo con misticismo es una esfera superadora de lo que conocimos hasta ahora, ¿no? Si muchas veces decíamos que el kirchnerismo se planteaba como una cuestión de fe, creer en la inocencia de Cristina, creer en los mantras respecto de la política económica, bueno, ahora más que nunca. Ella hizo referencia a que habló con el Papa más temprano. A mí me llamó la atención que se rodeara de curas villeros, ¿no? Fíjate que Cristina incluso judicializó la posibilidad de cobrar no solamente su jubilación, sino la pensión de Néstor Kirchner por más de 4 millones de pesos, con un retroactivo de más de 30. No obstante, se reunía con los curas villeros y hablaba en este tono del diálogo. ¿Ustedes creen que es posible reconstruir económicamente el país con lo que es necesario para la gente que no le alcanza el salario, para los que lo tienen, o que no pueden pagar el alquiler de la casa para los que todavía pueden pagar un alquiler? O lo que planteaba Toto, y que es una de las pasiones que tiene Juan, nuestro amigo, nuestro compañero amigo Juan Grabois, con el tema de la tierra, ¿no? Del lugar para vivir. Esas casas donde uno ve que en un mismo terreno construye el padre de la familia adelante y ya no hay más lugar. Y entonces todo se complica. ¿Se puede hacer esto en un clima? ¿Se puede construir un país y reconstruir la economía en un país donde solo se insulta y se agravia? Bueno, recién veíamos los propios agravios que Cristina hacía muy poquitos días había hecho contra la líder de una de las principales fuerzas políticas opositoras como Patricia Bullrich. Pero fue muy interesante, Alfredo, cuando ella habla de economía, de su visión de cuál es la situación económica actual y cómo fueron tanto el gobierno de Néstor Kirchner como sus dos mandatos. Escuchalo porque es muy interesante. Hubo un momento, recién la hermana lo recordaba, y no significaba que era ni Disneylandia ni el paraíso cuando gobernaba Néstor o cuando me tocó ser presidenta a mí.
pero había trabajo, había esperanza, había expectativa. Y yo creo que eso es lo que tenemos que volver a construir entre todos y todas y hacerlo con la actitud de hablar con todos, con los que nos gustan y con los que no nos gustan. Como hacía Cristo, en definitiva. Me he vuelto un poquito mística, Toto, ahora. Sí, convengamos que razones para hacerlo me asisten. Bueno, esta es la nueva combinación, Sí. populismo y misticismo, ¿no? Algo que el kirchnerismo ya venía haciendo como cuestión de fe, todo lo vinculado, por ejemplo, con la creencia en la inocencia de Cristina. Pero fíjate qué interesante, hay muchos relevamientos que se hicieron en estos días respecto de cuál es la percepción de la gente, de lo que pasó contra Cristina Kirchner y su atentado, Sí. de cómo ve la situación política actual. Esta recién salidita del horno es de Sinopsis, de Lucas Romero. Fíjate la pregunta que le hacían a la gente. ¿Cuán de acuerdo o desacuerdo está usted con la siguiente frase? ¿El ataque contra Cristina Kirchner pudo haber sido planeado por sectores afines a ella para victimizarla frente a la opinión pública? Total o bastante de acuerdo, 61%. Poco o nada de acuerdo, 32.2. A pesar de haber visto el arma y la cabeza de Cristina a pocos centímetros, esta es la percepción generalizada. Un poco lo decía Joaquín Morales Solá en su columna de ayer, ¿no? A pesar de la flagrancia de la imagen, Claro. Esta es la percepción de la gente. Y te muestro la segunda, es un estudio muy largo, pero esta me parece interesante también. ¿Cuán de acuerdo usted está con la siguiente frase? ¿Este hecho va a servir para apaciguar el nivel de confrontación política entre el oficialismo y la oposición? Total o bastante de acuerdo, solamente 4.2%, poco o nada de acuerdo, 85.1%. De modo que nadie cree que esto sirva para apaciguar, para unir o para generar puentes de diálogo, sino todo lo contrario. Me parece que es muy interesante, Alfredo. Me impresiona cómo Cristina tiene un nivel de pragmatismo que rápidamente por semana va modificando su pensamiento de acuerdo a lo que ella cree que son sus necesidades. Hace 15 días se hizo peronista, ¿no es cierto? Sí. Jamás nombraba a Perón, me consta porque me lo contó el propio Antonio Cafiero, lo trataba de viejo de mierda al propio Perón y se negaba a construir un monumento a Perón. Se hizo peronista ahora porque necesita rodearse de la mayor cantidad de gente y apoyarse en el Partido Justicialista. Ahora, si bien siempre fue católica, siempre fue cristiana, está utilizando palabras que no le pertenecen habitualmente. Sí, me estoy volviendo un poco mística. Toto le dice, creo que Cristo, y habla de Cristo, cuando algunos de los ministros dijeron que la bala la había parado Néstor Kirchner. Llegaron a decir, el ministro, uno de los ministros, que la bala la había parado Néstor Kirchner. Toto es Toto de Bedia, que estaba junto a Francisco Paco de Oliveira, que son los sacerdotes por el tercer mundo, digamos. Ahora se llama Opción por los Pobres, pero son el ala más radicalizada que tiene la Iglesia. Son todos chavistas desde el punto de vista ideológico, tienen una mirada, insisto, de mucho trabajo, por supuesto, en las villas miserias y con la gente humilde, pero el discurso que ellos tienen es un discurso de los 70, no tengo ninguna duda, y son muy apoyados por el Papa Francisco. Pero, no, y que esta alianza entre el kirchnerismo, el populismo y el misticismo es interesante. ¿Vos te acordás que cuando Cristina Kirchner anunció que Amado Boudou iba a ser su candidato a vicepresidente y se abrieron las puertas del salón en donde hacía el anuncio, dijo que era él, ¿no? Haciendo referencia a la figura, al espíritu de Néstor Ese Kirchner. Viento era el propio Néstor. El que estaba presente, y así en varias ocasiones. Digo, me parece que es un recurso que ya ha utilizado Cristina, ¿no? De la victimización. Lo que pasa es que ahora hay un contexto distinto. En aquella oportunidad, cuando ella estuvo de luto, por supuesto, correspondía, había perdido a su compañero de toda la vida, utilizó el luto, pero la situación económica era otra. Claro. El contexto era muy distinto y obtuvo finalmente el 54% de los votos. Ahora la victimización parece no dar resultado por estos sondeos que estuvimos mostrando a lo largo de toda la semana y el que te acabo de mostrar, que acaba de publicar Sinopsis. Para ser víctima hay que tener empatía con el otro, y desde la confrontación, el ataque y el permanente agravio al que no piensa igual, es imposible
imposible generar empatía y convertirse en una víctima creíble, ¿no? Me parece que ese es el problema de Cristina. Doctor López Murphy, ¿qué usted opina de esto, de la incorporación del tema místico y religioso, de este doble discurso? Por un lado, Cristina ha vuelto a hablar del tema del diálogo, pero por otro lado, su gente sigue castigando, como veníamos recién, a la oposición, al periodismo, a la justicia. ¿A qué están jugando? Bueno, yo creo que ese doble discurso lo hemos visto en muchos aspectos. Fíjese lo que está pasando con el discurso económico. Hasta hace unas semanas el discurso era que la emisión no importaba, que los déficits no importaban. Yo le escuché a la propia vicepresidenta hacer eso. Y hoy, en el altar de la disciplina económica, están enfatizando que van a hacer un orden fiscal casi infranqueable, que van a tener una gran disciplina monetaria, de hostigar persistentemente al empresariado. Ahora están tratando de visitar cualquier capital del mundo para ver cómo atraen inversiones. O sea, son capaces de decir una cosa y todo lo contrario con total desfachatez. Pero bueno, eso la verdad es que usted sabe que ahora los videos están, uno se acuerda perfectamente de lo que dijeron. Y nosotros lo que tenemos que hacer es expresar con toda franqueza lo que opinamos, cuál es nuestra visión sobre el futuro, qué es lo que hay que hacer. Yo creo que el camino que tiene Argentina es hacia un mayor orden fiscal y monetario. Tenemos que estabilizar nuestra economía, tenemos que volverla a lanzar al crecimiento. Eso no lo vamos a hacer subiendo impuestos. Yo creo que lo que demostré hoy es muy contundente en el recinto de la Cámara de Diputados y me parece que ese debate lo vamos a mantener con toda la firmeza del caso. Acá nunca en mi vida he hecho una expresión de odio. Yo no he dicho que ni en los 70 ni ahora que debíamos ser frías máquinas de matar, frías máquinas de odio para matar. Yo siempre me inspiré en Alberdi y en el preámbulo de la Constitución, que llama a constituir una unión nacional, a consolidar la paz interior. Ese ha sido el discurso que yo he defendido toda mi vida. Mire, vamos a aprovechar a un colega suyo en el doble sentido, diputado y economista, que es Martín Tetaz, que hoy explicó a mi criterio con bastante didáctica lo que significaba el tema impositivo en este caso. Y quiero que lo veamos juntos, diputado, y preguntarle su opinión, y ya lo voy a ir despidiendo porque tiene que volver al recinto. Esto decía Martín Tetaz esta tarde. El impuesto a los ingresos brutos es un mecanismo de generación, propagación y multiplicación del subdesarrollo en la Argentina, con profundos efectos recesivos y sobre la pobreza, porque penaliza la agregación de valor. Por ejemplo, la yerba mate paga una alícuota a los ingresos brutos menor que este sobre que tengo acá, que es el mate cocido que acabo de tomarme, porque acá hay una segunda etapa de elaboración que implica agregarle valor a la propia materia prima, que es la yerba mate. Pero este producto paga una alícuota superior de ingresos brutos. Se penaliza el hecho de que usted le agregue valor a las materias primas, profundizando entonces la tendencia hacia el subdesarrollo. Yo y el bloque nuestro vamos a votar en contra de cualquier posibilidad de incrementar el impuesto a los ingresos brutos. Necesitamos volver al sendero del consenso fiscal del 2017, que estipulaba un camino para la reducción y eliminación gradual del peor impuesto que tiene la Argentina en estos momentos. ¿Coincide? Yo coincido, el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto muy atrasado, es un impuesto bárbaro. Hoy recordé en el recinto que el presidente Perón en el 74 lo había eliminado. Usted que tiene la misma antigüedad que yo lo puede decir con claridad. El impuesto a las actividades lucrativas fue derogado. Entonces, es un impuesto que castiga las exportaciones, la agregación de valor, castiga a las pymes. Porque si usted está integrado verticalmente en una gran empresa, no paga. Ahora, si usted subcontrata, sí paga. Es un pésimo impuesto. Es un impuesto que está oculto. Sarmiento decía que había que cobrar impuestos que la gente los viera, porque ahí los ciudadanos iban a controlar al poder. Este es un impuesto invisible. Y eso es lo que nos hace daño. Hoy lo visibilizamos en el Congreso. Hoy todo el mundo entendió de qué se trata. Pero digo, sellos, escúcheme, Alfredo,
Sello es un impuesto de la colonia. Es increíble. Son impuestos atrasados, impuestos a los cheques. En ningún país avanzado, en todos los países están tratando de bancarizar. Nosotros cobramos impuestos a bancarizarse. Está todo al revés. Es a contramano. ¿Usted cree que Juntos por el Cambio hay un consenso de acuerdo, más allá de las distintas miradas y matices de cada uno de los partidos sobre este tema, Yo creo por ejemplo? yo entiendo que sí. Yo participo mucho en las discusiones programáticas y en eso yo no veo una gran diferencia. Probablemente no es que no hay algún matiz, eso lo hay, pero los matices están sobre todo en un tema muy delicado que es la gobernabilidad. Y ese va a ser un desafío que vamos a tener. Acá nadie se tiene que llamar a engaño. Esta gente, y ahí viene el ellos o nosotros, claro. Yo digo, ojo, acá hay que respetar la Constitución. Nosotros respetamos la Constitución, no desafiamos el monopolio de la fuerza del Estado legítimo de derecho. El día de las vallas eran los ministros del Poder Ejecutivo, el gobernador de Buenos Aires. ¿Sí? Digo, ¿quién volteaba las vallas? Claro. Entonces, cuando me llaman, me atacan por estas cosas, yo digo, no, sí, yo estoy de los que creen que hay que defender la Constitución, que hay que defender la libertad de expresión, seguro, que hay que defender la prensa libre, que hay que defender la autonomía de la ciudad y no nos vamos a callar. Digo, esto que lo entiendan bien. No vamos a asustarnos, vamos a defender con la firmeza necesaria la alternativa republicana en la Argentina. Diputado López Murphy, ha sido muy amable. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo. Enseguidita, Pablo Fernández Blanco, dame una venta. ¿Qué es lo que me vas a contar del desastre que se viene en el futuro económico?